El conflicto mapuche es uno de los problemas y crisis más grandes que tiene Chile y en estos momentos también Argentina desde hace ya mucho tiempo. En el caso chileno, hace ya décadas, es que no siglos, es una problemática constante, con momentos más álgidos que otros. Pero en el caso de Argentina se observa, y especialmente desde la perspectiva chilena, cómo rápidamente el problema asociado a la crisis mapuche está creciendo cada vez más y más, con un camino muy similar al chileno. Primero no había cierta tranquilidad, después empiezan a haber reclamos, hay tomas de tierras, entregas de tierras por el gobierno respectivo y eventualmente se va a llegar al paso de la violencia armada. Todo eso lo vemos a continuación a la vez que analizamos el origen de este conflicto. Hace algunos días, en medio de las numerosas crisis que sufre Argentina, que es una cosa constante en ese país, se hizo el anuncio por parte del gobierno peronista del presidente Alberto Fernández que se iba a entregar una gran cantidad de tierras, una cantidad no menor, unas 26.000 hectáreas cerca de Mendoza, a numerosas comunidades mapuche, lo que ha sido protestado por autoridades locales y ha habido quejas de que en realidad estos son mapuches aparentes. Ahora, esto se ha medio de presiones y un crecimiento desde hace ya algunos años en la Patagonia Argentina, de la violencia como también de las tomas y de las peticiones de entregas de tierra, lo que por grandes sectores de las comunidades de ese país se cuestiona, pero que sigue avanzando de todas maneras. Y aunque esto puede parecer, este nivel tal vez de presión, algo más novedoso dentro de la política argentina en el último tiempo, para aquellos que están en Chile, y esto se menciona en el caso chileno porque es un problema a ambos lados de la cordillera, es algo común. Los problemas que estamos observando en Chile y Argentina tienen un origen más bien antiguo. En el caso chileno viene desde el periodo incluso español, pero eventualmente el punto, podríamos decir, de inicio de la situación actual en su etapa contemporánea, sea con la pacificación de la Araucanía a finales del siglo XIX, mientras que en el caso de Argentina es con la conquista del desierto, también a finales del siglo XIX, y en el caso argentino con más dureza que en el caso chileno, incluso con alegaciones algo genocidas de lo que se hizo en la época, pero tiene su origen ahí. Y como había una población mapuche mucho más importante en Chile que en Argentina, ahí tuvo mayor presencia este tipo de peticiones y conflictos, mientras que en Argentina como digamos, no estuvo muy presente por los actos que hicieron durante la conquista del desierto, no creció con tanta fuerza hasta ahora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene ciertos paralelismos con respecto a lo que ocurre tanto en un país como en el otro. Y es muy relevante porque vamos a analizar también cómo las diferencias políticas y podríamos ir por elementos nacionalistas entre ambos países evitan que trabajen en conjunto en un problema que los afecta a ambos. Esto tiene similitudes porque en el caso chileno, hace ya por ejemplo unos 15 a 20 años, comenzó de manera muy similar a como ahora se está dando la situación en Argentina. Porque como comienza este proceso, es que primero se observaba comunidades indígenas más o menos integradas con la comunidad, podríamos decir, no indígena. Posteriormente aparecen ideólogos, usualmente en los 90, que empiezan a crear símbolos como discursos para enfrentarse a lo que ven como los opresores no indígenas. Se empieza a crear una cierta identidad de carácter político. Y eventualmente comienza simplemente con discursos, competiciones y comienza eventualmente con tomas de terrenos. Se toman para exigir que se les entregue, se habla de que hay discursos racistas y se impulsa en esa dirección. Así comenzó en Chile, eso a comienzos de los 2000. Y en Argentina también esta situación se empezó a ver hace algunos años. Y han comenzado ya a entrar en la siguiente etapa, por la cual Chile ya pasó y ha estado mucho tiempo y que también tiene consecuencias nefastas, que es la entrega de tierra. Porque cuando esos discursos se validan, usualmente ciertos sectores políticos toman estos discursos, en el caso chileno su izquierda, y vemos que en el caso argentino su peronismo, y durante esas estructuras discursivas se empiezan a entregar tierras, como hemos visto aquí, en grandes cantidades. Y eso se hace con la lógica que podríamos cuestionar de que uno son sus tierras legítimas, más allá que uno puede cuestionar eso, ya que la propiedad real sobre algo debe ser para los descendientes directos de los que fueron propietarios. No es realmente una propiedad decir que yo soy parte de un grupo nacional o étnico y por eso tengo derecho a algo. No, eso es simplemente un concepto abstracto. La propiedad real es la descendencia directa del propietario que se le quitó ilegítimamente a su descendiente, no por ser tú del mismo grupo étnico, religión o simplemente de la cultura, vas a tener derecho a lo que era de propiedad de una persona individual, ¿no? De un grupo de personas, tienes que ser descendiente directo de ellos. Pero más allá de eso, más allá del cuestionamiento de la propiedad. Esto se hace muchas veces con la lógica no solo de restitución, sino de calma, porque se piensa que con la entrega de tierra se va a calmar la situación y va a ayudar a una paz social, o una estabilidad, o una justicia. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que termina ocurriendo es que, y esto es viendo el caso chileno porque Argentina está recién entrando en estas etapas, es que cuando se dan estas entregas de tierras no se calma la situación.
Al contrario, se da el incentivo de que como ven que ante sus presiones, mientras más violentas son o mientras más constantes se dan, les dan más tierra y por lo tanto más riqueza, se genera un incentivo a generar más de esas acciones, que es lo que ocurrió en Chile, para recibir más tierra o más subsidios. Incluso en el caso chileno ha llegado a tal punto que la CONADI, la Corporación Nacional de Indígenas, lo que hace es subsidiar muchas veces a estas comunidades con sueldos mucho más altos que el promedio chileno, y también se da, y por la ley chilena, que si hay conflicto en un terreno, en un territorio, hay la obligación del Estado de intervenir para comprarlo y traspasarlo a indígenas, aunque pagándole al otro propietario original. Pero ¿qué es lo que hace? Que es un incentivo monetario a generar conflictos porque se dan traspasos de tierra y subsidios. Y lo que estamos observando en Argentina es que, aunque tal vez no se haya traducido en legislación que incentive eso directamente, ya se están generando los mismos incentivos. Se hacen presiones, se toman terreno y se traspasan tierra. Y curiosamente, tal como denuncian en autoridades locales, justamente las tierras que empiezan a tomarse y denunciar son aquellas con amplios recursos naturales. En el caso cerca de Mendoza, petróleo presente ahí. Y también se acusa que muchos de los terrenos donde supuestamente eran tierras ancestrales son curiosamente terrenos con grandes propiedades naturales debajo de la tierra. Puras coincidencias, por supuesto. ¿Quién va a pensar que hay algún interés económico detrás, no? Pero dentro de eso, lo que observamos también es que el paso lógico, y que es lo que ocurrió en Chile y en Argentina todavía no llega a ese punto, es posteriormente la creación de guerrillas. Luego de la etapa en la que actualmente está Argentina, eso duró por varios años, pero al darse cuenta que el siguiente paso no era solo los subsidios y los beneficios, da el paso siguiente a la guerrilla, que es lo que está presente actualmente en la región del Biobío y la región de la Araucanía en el sur de Chile, por guerrillas etnonacionalistas mapuches, muchas de ellas que acreditan tener vínculos con el chavismo. Marimari Pupeñi Pulamien, Incheta Héctor Yaitul Guerrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana, revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Sentimos la solidaridad, sentimos el acompañamiento. Ahí lo ven. Entonces, eso es posteriormente lo que ha ocurrido en Argentina. Entonces, es de gran medida importante que Argentina se dé cuenta en la dirección que están caminando, más allá de los discursos del momento que van a decir que es por la paz, que es necesario, que con eso se evita esta otra violencia, pero al contrario, se incentiva. Y en realidad, la única razón por la cual esto no se ha podido enfrentar también de buena manera es por las políticas con las cuales se termina apaciguando a aquellos que hacen estos ataques, pero simultáneamente por la falta de cooperación entre los países. Muchas veces ocurre que aquellos que hacen ataques en un país o actos delictivos en uno escapan al país vecino, ya sea entre Argentina y Chile, para evitar la justicia. Y solo se puede avanzar en esta dirección para hacer acciones que mejoren este problema en acciones conjuntas. Colaboraciones entre ambos países son necesarias. Por ejemplo, hace poco se logró detener en Argentina al mapuche Jones Walla, prófugo de la justicia chilena también por numerosos delitos, y que solo se le logró encontrar gracias a la justicia argentina. Y se debe profundizar la cooperación entre ambos países para enfrentar dicho problema, ya que es una problemática de seguridad importante para ambos lados. El problema es que esto no se materializa, como en tantas otras áreas, tanto por discursos de carácter nacionalista, como por intereses geopolíticos, en muchos casos discursos que simplemente están enfocados para obtener popularidad del momento, o políticas locales cortoplacistas. Y por eso no se hace esta cooperación. Y al igual que ocurre con tantos países vecinos en Latinoamérica, está en su mayor interés cooperar más, integrarse más y al mismo tiempo colaborar en sus problemas mutuos, que se ven tanto en áreas como el narcotráfico, problemas de seguridad, migratorios, y en este caso la crisis mapuche en el Cono Sur, pero no se realiza por estos problemas simplemente de carácter nacionalista, que en muchos casos son simplemente problemas entre pueblos creados artificialmente por grupos de poder en respectivos países, y que después las personas se ponen a pelear entre ellos civiles o con odio heredados por el mundo político por realmente intereses que son de los políticos que son los beneficiados con ello, o de grupos particulares económicos que han estado vinculados al mundo político para empujar ciertas jugadas, ¿no? Que en realidad no benefician en nada al ciudadano común y corriente. Pero lamentablemente en esa dirección parece ir la situación en Argentina. Y esto es una advertencia, tanto para el caso chileno como argentino, de que a futuro se deben dar cooperaciones, de lo contrario esto va a empeorar. Y que darle en el gusto a aquellos grupos que usan la violencia o las presiones no legítimas para obtener ciertos beneficios no hace que se calme la situación, sino que al contrario lo único que logra es incentivarlos a continuar en ese camino para obtener aún más riqueza.
Pero de todas maneras, esto es una advertencia, algo que probablemente no se cumple, pero veamos cómo reacciona el gobierno chileno y argentino ante estos hechos. Y quisiera también recordarles que pueden recomendar algún tema, alguna noticia o algún análisis de temas internacionales en los comentarios de este video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.